Paz, hermanos y amigos. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre Todopoderoso, ha llegado el momento de meditar en tu palabra y te pedimos que tú nos ayudes, que aquellos misterios antiguos, así como el Evangelio tomado hijo, podamos entenderlo para que se nos facilite también comprender tu santa voluntad y poder llevarla a cabo. Perdóname que te hemos ofendido y que tú nos ayudes a que nos beneficiemos grandemente del estudio y la meditación de tu palabra. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Les invito para que abramos la Sagrada Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 19 en adelante. Recuerden que nuestro tema en esta tarde es la parábola del rico y Lázaro. Leo del 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Mas ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Aquí vamos a dejar la parábola, hermanos, aunque sigue, pero dejemos hasta aquí la parábola. Lo importante es que identifiquemos en esta parábola a dos personajes que son los que participan en la parábola como actores principales. Uno es un hombre rico, el otro es Lázaro, un mendigo, y luego está Abraham. Esta, hermanos, es una parábola. Recordemos que el Señor Jesucristo utilizó mucho las parábolas para poder enseñarle al pueblo de una manera sencilla las verdades del Evangelio. Y aún así, pues, le costaba al pueblo entenderlas, e incluso a los apóstoles Jesucristo les tenía que explicar en privado el significado de las parábolas. Empecemos por definir qué es una parábola. Bueno, una parábola, atengámonos a la etimología. Parábola significa comparación. Parábola es comparación y es definida por el diccionario como una narración breve y descriptiva que conlleva una enseñanza moral. En el caso de las parábolas de Jesucristo, son ejemplos materiales que el Señor puso para tratar de dar a conocer las verdades del Evangelio. Siendo así, vayamos a Marcos, capítulo 4 y versículo 30. Y decía:
¿a qué haremos semejante el reino de Dios? O sea, ¿con qué lo comparamos para que puedan ustedes entender? ¿O con qué parábola le compararemos? Bueno, ya le explicaba, pues fíjense que el reino de los cielos es semejante a un granito de mostaza, o es semejante a un hombre que andaba buscando perlas preciosas, o es semejante a un sembrador que salió a sembrar al campo. Bueno, en fin, pero en este caso, él compara el evangelio, da a conocer las verdades del evangelio a través de una parábola del rico y de Lázaro. Porque él, al predicar usando el procedimiento de las parábolas, lo que está haciendo es cumplir lo que ya se había anunciado por parte del salmista allá en el Antiguo Testamento. Leamos en el Salmo 78 y versículo 2. Abriré mi boca en parábola, hablaré cosas reservadas de antiguo. Así que esa es la forma que usó el Señor para poder dar una parábola. Los personajes que intervienen en una parábola, como en el caso de el rico y Lázaro, son simbólicos. Simbólicos en el sentido de que ellos representan algo. Que se le puso nombre a Lázaro. Recordemos que Lázaro en el hebreo significa ayudado. Y adelante en nuestro tema, en la parábola, descubriremos que nosotros los gentiles somos los ayudados del Señor. Entonces esos varones son simbólicos, que vienen a representar algo, que es lo que nos va a descubrir la palabra de Dios. Leamos en Zacarías capítulo 3 y versículo 8, para entender cómo en las parábolas se presentan personajes que solamente son simbólicos. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el pimpollo. ¿Está claro, hermanos? Son varones simbólicos. El Señor en las parábolas usa el simbolismo, usa la figura, usa de ejemplos materiales, pero con el fin de dejar una enseñanza que nos ayude a entender lo que es el Evangelio. Por eso él preguntaba, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Y eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. No vamos a perder en Lucas. Regresemos a Lucas capítulo 16. Vamos a estar rezando Lucas capítulo 16. Entonces nos dice así, ya en la comparación, ya en el simbolismo de este hombre rico, porque el primero que vamos a identificar es al hombre rico. Miren cómo dice la parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Pero había otra característica de ese hombre rico, además de el lujo con que se vestía. Sigue diciendo, y hacía cada día banquete con esplendidez. Miremos entonces a este hombre rico, ricamente vestido, y él vivía haciendo banquetes cada día con esplendidez. Antes de ver lo que es el banquete, miremos lo que es la vestidura. Bueno, este hombre, dice la palabra de Dios, que se vestía con púrpura y lino fino. Este hombre, esas vestiduras, pues representan los hechos, la obra. Porque resulta que cuando Jehová rescata a Israel de Egipto, Él le hace promesas. Y una de las promesas la encontramos en Éxodo capítulo 19 y versículo 5. Ahora pues, si diereis
Fíjense que emplea la misma terminología como cuando Cristo se dirige a sus discípulos y les dice, sí, me amáis. Aquí también al pueblo, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La palabra de Dios y Dios mismo, a través de Moisés, le deja claro al pueblo de Israel de que si ellos escuchan la voz del Todopoderoso a través de la ley de Moisés, si ellos cumplen con los mandatos que el Señor les establece, no como un acto estrictamente obligatorio, sino como un acto en el que deben de cumplir para que se generen grandes bendiciones, para que sean un pueblo único, para que sean un pueblo distinto a todos los demás pueblos sobre la faz de la tierra. El Señor está claro que ya para ese entonces el mundo se había multiplicado, existían muchas naciones, pero las naciones se distinguían por ser naciones idólatras, naciones politeístas, naciones en un sentido religiosas, pero a través de festividades y de banquetes también que conllevaban la adoración a dioses falsos. Pero viene Él y rescata a Israel y se recuerda de la promesa que le había hecho a Abraham. Y ahora que los tiene rescatados, les dice, ustedes van a ser el especial tesoro, gente de sacerdotes, gente santa, pero si dan y prestan oído a mi pacto, si se distinguen de otros pueblos. ¿Qué pasó cuando el pueblo, lamentablemente, por desobediencia, fue a parar a Babilonia? Fíjense que fue un mismo enemigo de Israel que quería destruir a Israel, porque a pesar de que el pueblo finalmente, debido a su desobediencia, fue disperso por las naciones del mundo, por los reinos poderosos de este mundo, siempre hubo remanentes. Y el mismo Señor, aún a pesar del castigo de mandarlos fuera de la tierra de Israel, Él mismo les proporcionó y los instó a que no fueran a decaer, a que no se fueran a desanimar, y allá en esas tierras lejanas, en esos reinos extraños donde ellos se encontrarían, Él los insta a que se multipliquen, a que no se apoquen o no se vayan haciendo menos, sino que al contrario, que se casen, que tengan hijos, que se vayan multiplicando. Y eso fue lo que sucedió allá en Persia, pues uno de los enemigos, muy famoso por cierto, Amán, que quiso destruir a Israel, él, el mismo enemigo, da fe de cuál era la idiosincrasia de Israel. Esther, capítulo 3 y versículo 8. Esther 3:8 nos dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes, dice, son diferentes de las de todo pueblo, y no observan las leyes del rey, y el rey no viene provecho de dejarlos. Qué bueno, hermanos, que quedaron escritas estas palabras, porque no fue alguien del pueblo de Israel, porque entonces podríamos decir, bueno, pero el mismo pueblo de Israel se está alabando. No, fue alguien, y por cierto, un enemigo, hermanos. Fíjense bien, un enemigo. Dice, este pueblo, oh rey, este pueblo tiene leyes distintas de las de todo pueblo. Este pueblo va en contra de las costumbres, de las tradiciones, de las leyendas que existen en los pueblos. Este pueblo no te conviene dejarlo, porque ellos siempre llevan la contraria. Y no es así, hermanos. No es que el pueblo de Dios le lleve la contraria al mundo, sino que tiene definida una doctrina
una doctrina que Dios a través de su palabra le ha dado. Entonces no es así como lo planteaba él. Es cierto, es un pueblo con leyes diferentes, sencillamente porque los pueblos del mundo rechazan la ley de Dios, no quieren obedecer la ley de Dios, y el pueblo lo que hace es ajustarse a la ley de Dios. Pero lo que vemos aquí es que el mismo Amán da fe que Israel tenía leyes distintas a las de todo pueblo, y le insta al rey a que ese pueblo no viene provecho de dejarlos, porque la intención de él era destruirlos. Lo mismo que sucede en nuestra época. La iglesia no es que esté en contra del mundo, no es que esté en contra de las distintas sectas, no es que esté en contra de Roma, sencillamente pregona una doctrina, pero que esa doctrina, al encontrarse con una doctrina que no tenga fundamento en la palabra de Dios, pues obviamente chocan. Y en ese choque, la doctrina de Dios atropella, hermanos, disuelve, fragmenta cualquier enseñanza religiosa que no tenga sustento en la palabra, porque es obvio que las doctrinas de este mundo no soportan, hermanos, encontrarse con la doctrina de Dios, como sucedió durante la predicación del Evangelio por parte de Jesucristo, que cada vez que se chocaba con la enseñanza errada que estaban dando los fariseos no soportaban la doctrina de Jesucristo. Y estamos hablando, por cierto, hermanos, de fariseos, escribas y doctos de la ley que tenían un profundo conocimiento en la Torá. No se trataba de gente extraña, se trataba de gente que dominaba la ley de Moisés, que conocía la palabra de Dios, pero que desafortunadamente, como lo dijo el apóstol Pablo, él hablaba acerca de los judíos que tenían ciencia, pero no la estaban empleando conforme a lo que es Dios, a la palabra de Dios, y por lo tanto, cada vez que se enfrentaban y presentaban el argumento delante de Jesucristo, pues sencillamente no soportaban la verdad de la palabra de Dios. Y hay muchos casos que en otras oportunidades hemos leído, en donde el Señor les demostró que ellos estaban errados, porque vino Él y Él dijo: yo soy el Hijo de Dios, tú el Hijo de Dios. Bueno, les pregunta Él: pero ¿y de quién es hijo? El Hijo de Dios. De David, le dicen. Bueno, pero entonces, ¿por qué David en espíritu le llama, dijo el Señor, a mi Señor? O sea, si David es hijo, si el Hijo del Hombre es hijo de David, ¿por qué David le llama mi Señor? Y entonces callaban los fariseos, no hallaban qué contestarle. O como cuando el Señor les pregunta: respóndanme una pregunta, yo les voy a responder lo que ustedes quieran. Pero solo respóndanme una pregunta. Miren, el Evangelio de Juan, ¿de quién es? ¿Es de Dios o es de los hombres? Bueno, si es de Dios nos van a linchar, porque van a decir: ¿por qué no creen a Dios? Si decimos que es de los hombres, peor, porque todo el pueblo de Israel tenía a Juan como un profeta de Dios. No te vamos a contestar. Bueno, yo tampoco les puedo contestar. O sea, no soportaron ellos la presencia de Jesucristo, mucho menos soportaron la palabra que salía de los labios del Hijo de Dios, porque es doctrina pura. Entonces estamos volviendo lo mismo. El pueblo de Israel fue un pueblo bendito. Ese hombre rico fue Israel. Ese hombre rico fue Israel, que tuvo unas vestiduras blancas, hablando espiritualmente. Ya sabemos que literalmente sus vestiduras eran de púrpura, fino, con piedras preciosas incrustadas con oro, pero espiritualmente representaban unas vestiduras blancas, porque lo blanco siempre ha sido un símbolo de pureza. ¿Qué pasó cuando el Señor llama a sus discípulos? No a todos. Vamos a ver en Mateo, capítulo 17, y versículo 2. Cuando llama a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les dice así:
Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y de eso estaba revestido el pueblo. No que literalmente sus vestidos fueran blancos, sino que ellos estaban revestidos de esa blancura que Dios les había dado a través de su palabra, a través de la gloria que había colocado en ellos. Era un pueblo especial, era un pueblo que adoraba al auténtico Dios. Leamos otro caso. Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 4. Mas tienes unas pocas personas que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Eso es lo que simboliza la parábola. Cuando dice que el hombre rico estaba con vestiduras de lujo, significa que espiritualmente tenía unas vestiduras puras. Eran ellos dignos por las vestiduras, o en otras palabras, por el conocimiento y por los hechos que ellos llevaban a cabo a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Acaso no nos pide eso a nosotros también? ¿Acaso no el mismo sabio dejó escrito tanto para judíos y gentiles? Veamos en Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9 y versículo 8, cómo combina la vestidura blanca con el ungüento, el aceite de oliva. Y nos dice así: en todo tiempo, dice, sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Qué quiere decir eso? En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Procura andar con vestidos que no estén salpicados de lodo. Además, procura siempre andar con ungüento, que el ungüento, de acuerdo al salmista, es la santidad, la manifestación del Espíritu de Dios. Eso se le pidió a Israel. Entonces van a ser una gente santa, real, sacerdocio, pueblo único entre todas las naciones del mundo. Lo mismo que se le pide ahora al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Hermanos, regresemos a Lucas, capítulo 16. Volvamos a leer el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Ya explicamos el concepto y el simbolismo de las vestiduras. Y ese hombre rico, dice, hacía banquete, cada día hacía banquete con esplendidez. Consultemos un diccionario. ¿Qué es banquete? Lo primero que nos dice es que banquete es una comida abundante para un evento determinado, para el festejo de algo específico, donde acude mucha gente. Ese es un banquete. Pero luego continúa ampliando el concepto y la definición de banquete y nos dice que dentro de las clases de banquetes había y hay banquetes sacrificiales. O sea, habían banquetes de los pueblos donde el banquete era específico para celebrar una fiesta en honor a un dios. Pero en el caso del pueblo de Israel, aquel hombre rico hacía banquetes cada día, puesto que Israel se distinguió porque todos los días tenían los sacerdotes que presentar un cordero en la mañana y otro cordero en la tarde. Esos eran los banquetes espirituales que distinguieron a Israel de otros pueblos. Animales limpios, animales perfectos, abundaba el alimento. Eso es en el aspecto espiritual. Podemos comprobarlo a través de Éxodo, capítulo 29 y versículo 38.
Por eso dice que aquel hombre rico hacía banquete espléndido, pero él lo hacía cada día, hermanos, cada día. Bueno, ¿qué tanto lujo, qué tanto dinero tenía? Bueno, por eso era un hombre rico, que se refiere a la riqueza espiritual. Y dice el versículo 38, y esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día sin intermisión. O sea, sin ninguna interrupción, sin ningún pero, sin ninguna justificación, sin ninguna excusa. Para eso habían sido nombrados los sacerdotes. Ellos, el sumo sacerdote y los sacerdotes, no podían decir, es que hoy no vamos a poder ir a ofrecer un cordero porque tenemos que ir a trabajar. Ellos, su trabajo era ese, era la obra. Para eso fue que a los levitas se les daba el diezmo, porque ellos no debían de trabajar en lo material, ni siquiera se les entregó tierra, porque ellos estaban consagrados al servicio del tabernáculo del testimonio. Y entonces dice el versículo 39, ofrecerás el un cordero a la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Meticulosamente, hermanos, corderos limpios, corderos sin defecto, que ofrecían en la mañana y en el atardecer. Por eso dice que hacían banquete espléndido cada día, porque era el hombre rico, era el pueblo de Israel. Pero, hermanos, dentro de esa bendición que Dios le dio de estar haciendo banquetes todos los días, también no solo incluía el aspecto espiritual, sino incluía el aspecto material. Porque espiritualmente, vamos a ver en Deuteronomio capítulo 28, dice así, Deuteronomio capítulo 28 y versículo 13, las bendiciones que Dios le dio a Israel. Y te pondrá Jehová por cabeza, no por cola. Y estarás encima solamente, y no estarás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Arriba, hermano, siempre arriba el pueblo de Dios, siempre arriba. Como cabeza, no cola. Ah, muy bien, pero cuidado, porque si el pueblo descuidaba su vida espiritual, entonces se iban a invertir los papeles, porque el pueblo iba a resultar debajo, hermanos. Entendamos bien esto, porque entonces nos va a facilitar comprender cuando hablemos de la muerte del hombre rico, hablando en un sentido espiritual, en un sentido simbólico. Porque fíjense que Israel corría el peligro de que en vez de estar arriba, podía estar abajo, en la parte inferior. En otras palabras, corría el peligro de ser sepultado, pero sepultado ¿dónde? Allá en medio de las naciones, a donde Dios los iba a ser dispersos. Estamos como adelantándonos un poco para entenderlo, pero ya lo había advertido el Señor, tú serás por cabeza, no vas a ser por cola, y tú vas a estar siempre encima, no vas a estar abajo. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, si guardas los mandatos de Dios, lo mismo que se le dice a la iglesia hoy en día, la iglesia está por cabeza, hermanos. La iglesia no es cola. Ah, pero eso depende de cada uno de nosotros. Guardemos la doctrina, que la vivamos, que la difundamos, que la defendamos. Eso depende de nosotros. Porque de la misma manera que ahora estamos elevados, mañana podemos estar también en el sepulcro de la indiferencia, en la indiferencia y menosprecio de Dios, pero porque nosotros lo habremos buscado, porque nosotros nos habremos alejado, no porque Dios nos haya echado, sino que eso va a depender de nosotros, porque vemos que de parte de Dios, Él siempre nos apoya, Él siempre nos favorece, Él siempre nos alienta, nos anima, como se le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces esas son las vestiduras. Regresemos a Lucas capítulo 16 y dice así el versículo 19. Había un hombre rico
que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete cada día con esplendidez. Decíamos que además de lo espiritual, iban a estar arriba, por cabeza y no por cola. Fíjense que por añadidura también a Israel se le añadió riqueza. Israel, cuando estuvo en el auge del cumplimiento de los mandatos de Dios, Israel no fue un pueblo, una nación pobre. Entendámoslo para que no nos vayamos a confundir. Cuando hablamos de un pueblo rico, estamos hablando en conjunto de la mayoría, estamos hablando del pueblo como nación. Ahora, muy aparte es ya el aspecto particular de que un determinado hebreo caía en pobreza, quizá por no saber administrar las bendiciones de Dios, y luego de la pobreza caía en esclavitud porque no podía pagar un préstamo que le hacía a su mismo hermano hebreo. Bueno, y finalmente hubo pobres en Israel. Pero la nación como nación era una nación rica. Todo el mundo tenía oportunidad. Tanto, hermanos, que dice el primer libro de Reyes, capítulo 10 y versículo 21. En la época de oro de Israel, que fue la época de David, la época de Salomón, dice así, primero de Reyes, capítulo 10 y versículo 21. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Mucho orgullo, mucha vanidad. Pues no, porque para Salomón era normal. Además, no nos olvidemos de que Dios le había dicho que por cuanto había pedido sabiduría y no otra cosa, además de la sabiduría, Dios le iba a agregar riquezas, tanto que no hubiese otro rey como él en sabiduría y en riqueza. Entonces, de igual manera puede pasar hoy. Si el Señor nos bendice grandemente, bueno, tampoco vamos a rechazar la bendición. No, Señor, no me des, no, hasta ahí nomásito. Gracias, Señor, ahí está. No. Entonces, para Salomón era normal tener vasos de oro. Y asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Pero miren hasta dónde llegó el rey Salomón en su reino, y no cabe duda que esto se extendía a mucha gente del pueblo, especialmente entre los príncipes, entre los ricos. Fíjense lo que sigue diciendo. No había plata. En tiempos de Salomón no era de estima. Bueno, qué lujo, hermanos. ¿Cómo estaba aquel pueblo? Pero también espiritualmente, ¿cómo andaban? Ellos no tenían dioses ajenos. Ellos adoraban a Dios. Ellos cumplían los mandatos de Dios. Ellos presentaban animales para acercar a Dios por gratitud o para solicitar el perdón de una falta, pero hacían con animales lo mejor de sus animales limpios, se lo ofrecían al Todopoderoso y a Dios le agradaba. Tanto que en la época de Salomón los enemigos estaban quietos, no se levantaron contra Salomón, cumpliéndose así lo que dice el proverbista, que cuando hallamos gracia delante de Dios, aún a sus enemigos pacificará, dice, delante de él. Llamarnos bien delante de Dios. Puede ser que haya gente que nos quiera hacer el mal, pero por la misma condición espiritual que lleguemos a poseer, el mismo Señor hace que aquellos enemigos mantengan una actitud pacífica para con nosotros. Pero si por el contrario estamos provocando a Satanás con actitudes negativas, con estar provocando a Dios, bueno, entonces la ira de Dios se va a manifestar y puede que nuestra situación cambie de algo bueno y estar en las alturas a caer abajo. Pero aquí estamos viendo que en la época de Salomón había prosperidad, no solo espiritual, sino incluso material. Y es que, hermanos, cuando un hermano realmente está bien delante de Dios, generalmente no vamos a decir que ese hermano va a adquirir riquezas,
Pero recuerden la promesa que se le hizo a David y lo que él mismo confesó. Mozo fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Puede que no le dé riquezas, pero tampoco va a vivir con una necesidad y que no coma un tiempo. No tuvo para comer. Dios lo va a bendecir grandemente. Entonces de nosotros depende tener la bendición de Dios. Regresemos a Lucas capítulo 16. Vamos a ir, hermanos, el tiempo es muy veloz. Vamos a ver en Lucas 16 nuevamente. Y dice así. 19. Bueno. 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros lamían, venían y le lamían las llagas. ¿Qué pasaba, hermanos? ¿Quién era ese mendigo llamado Lázaro? Bueno, hermanos, sencillamente que ese mendigo llamado Lázaro no era más que el pueblo gentil que en ese entonces desconocía las cosas de Dios. Porque fíjense qué pasaba con el hombre rico. Todavía ubiquémonos en la colita, todavía cuando el pueblo de Israel estaba en gracia delante de Dios. Dice Romanos, para poder ubicar al mendigo también. Romanos capítulo 3, versículo 1. ¿Qué pues tiene más el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Si ellos eran los encargados de tener en depósito la palabra de Dios, también nos dice Romanos capítulo 9 y versículo 4, que son israelitas, dice, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Cuántas cosas tenía el pueblo de Israel. ¿Y nosotros? Ni data de la ley la desconocíamos, ni pacto, porque el pacto correspondía a Israel con Dios, mucho menos promesas. Espiritualmente, hermanos, éramos mendigos. Tenemos presente aquella escena en donde una mujer gentil quiere que Dios se apiade de ella y le dé salud, pero le dice el Señor, como él había sido enviado primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice, no es bueno echar el pan a los perrillos. Ah, le dice la mujer, pero aún los perrillos comen de las migajas que le mandan sus señores. Pero ¿quién es esta mujer? Dijo, ni siquiera en Israel he visto tanta fe. Mujer, que se haga conforme a tu fe. Y entonces esos éramos nosotros. Nosotros anhelábamos conocer la verdad, pero esa verdad no era para nosotros, era para Israel. El pacto no era entre Dios y los gentiles, era para el pueblo judío. Pero entonces aquí viene el cambio, hermanos. Regresemos a Lucas capítulo 16. Y en el profundo amor dice Lucas capítulo 16, versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que quiere ser ayudado, el cual estaba echado a la puerta, él lleno de llagas. ¿Cuáles eran esas llagas? Bueno, hermanos, ahí podemos, en esas llagas, cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, Carnaval, todas las fiestas paganas que ha inventado Roma. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 y versículo 6.
Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, mucho menos, dice, ni suavizadas con aceite. ¿No éramos así los gentiles, hermanos? ¿Recuerdan ustedes cuando nos evangelizó el ministro, cuando nos evangelizó el obrero, el diácono, cuando nos evangelizó una hermana? Nosotros empezamos a exponer nuestros argumentos con qué garbo. Hasta ese momento nosotros, los enseñados de los falsos profetas, todavía queríamos tener aire para poder argumentar y defender nuestra postura falsa, religiosa. Es que mira, nosotros cuando nos morimos nos vamos al cielo. Veamos, pin, 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 nos quitaban. Nos íbamos quedando desnudos de los harapos que teníamos. Un harapito más se rompía por sí solo. Es que mire, nosotros guardamos el domingo. ¿Y sabe usted que domingo quiere decir el día del Dios Sol? No, yo no lo sabía. ¿Y sabe usted que el domingo, esa fue una orden de su mamá ramera? ¿Cómo así? Sí, mamá ramera le dijo, guarda el domingo, y usted, secta obediente, le obedeció, y por eso guarda el domingo. No, otro montón de harapos que se nos fueron cayendo, e íbamos quedando desnudos. Y sabe usted que si se muere usted y es malo, va a ir a un lugar de tormento, allá va al infierno. Pero la Escritura dice que cuando me muero, dice la Escritura que caigo en la inconsciencia, que a mi amor y mi odio todo fenece, que si mis hijos son honrados, humillados, yo ya no lo sé. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Otro poco, total, que cuando sentimos quedamos totalmente desnudos. Eso éramos el gentil espiritualmente como un mendigo. Vamos a ver Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3 y versículo 4. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí diciendo, quitadle esas vestimentas viles. Y a él dijo, mira, que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Quítale esas vestiduras que trae. Recordemos también al hijo pródigo, cómo llegó pestilente, maloliente. ¿Qué fue lo que hizo el padre cuando el hijo pródigo llegó arrepentido delante de él? Quitarle esas vestiduras, hacéenlo, pónganle un vestido de gala, tanto que el hijo mayor se enojó. ¿Por qué? Porque las vestiduras viles representan el pecado del que estamos revestidos. Pero cuando llegamos al Evangelio, aquí ya estamos entrando a lo que es el mendigo, pero ya el mendigo bajo otra condición. Porque leamos, regresemos a Lucas capítulo 16. Dice así. Ahora sí vayamos al versículo 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Muy bien, oigamos bien eso. Murió el mendigo, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ojo, hermanos, ojo. Porque muchas sectas dicen, se fue al cielo Lázaro. No. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O en otras palabras, ya se le había dado una promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra a través de Jesucristo. Llegó el momento, y ahora es en la gracia, cuando vienen los ángeles, que son los mensajeros de Dios, que son los que transmiten el Evangelio, vienen y espiritualmente, cuando nos convencen de las verdades del Evangelio, nos llevan al seno de Abraham, en otras palabras, al seno de la promesa, al seno del Evangelio, de la verdad, de la palabra de Dios. Eso es lo que da a entender la palabra de Dios. Y dice que también murió el rico y fue sepultado. Ojo, hermano, no dice el rico
murió y fue llegado a un lugar de tormento, de llama, de fuego. No, porque lo que sigue diciendo es diferente. Veamos lo que dice el versículo 23. Y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos. Aquí quiero que veamos algo importante. Si usted consulta diferentes versiones, puede consultar católicas, puede consultar de cualquier índole, otras versiones que no sea la versión antigua, ahí dice que fue sepultado. Eso es cierto. O sea, murió. O terminó la gracia para el judío. O se completaron los 144,000 en la gracia, como lo vimos ya un sábado. Entonces dice que murió, el rico fue sepultado y en el abismo, dice otra versión. Y en el Seol, dice otra versión. Y en el Hades, dice otra versión. O sea, estando sepultado en el tormento. ¿Por qué sepultado? Y a sepultado él tenía tormento. Porque, hermanos, recordemos que en el año 70, cuando Tito invadió Jerusalén, Israel apenas estaba comenzando el castigo que le dio Dios durante los 1520 años, que debido a su rebeldía fue llevado cautivo a diferentes naciones del mundo, hermanos. Porque cuando fue el año 70, apenas llevaban como 700, 670 y pico de años. Pero faltaban casi 1900 años para que anduvieran vagando por las naciones. Y entonces se invierten los papeles, porque el evangelio dejó de predicarse al rico, que es el pueblo de Israel, y se empezó a predicar al mendigo, que espiritualmente representa al gentilismo. Y entonces el gentil ahora, mientras el gentil, está en el seno de Abraham, o sea, entra la promesa de Dios, se invierte el papel para el judío, porque él está atormentado ya en las naciones, deseando salir de ese tormento que fue el cautiverio en las naciones. ¿Cuántas veces anhelaron ellos regresar otra vez y tener una patria, recobrar su tierra, que durante años, durante siglos, pues estuvo en manos de árabes que tampoco le supieron dar un buen uso, porque no tenían la tecnología ni la diligencia para poder hacerlo? Por eso dice la palabra de Dios, y dice el versículo 23, y en el infierno alzó sus ojos y estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces dice el versículo 24, él dando voces dijo: Padre Abraham, este es simbólico, hermanos, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. ¿Cómo así atormentado en esta llama? ¿Por qué pide que el gentil le refresque su lengua? Porque no nos olvidemos, hermanos, que el gentil ya en el año 1948, cuando se habían cumplido los 2520 años, y entonces el Señor ya decide regresar a Israel, a su tierra, ya no hay templo, ya no se celebran las fiestas en Jerusalén, como es la orden que se le había dado a Israel. Es cierto, lo hacen como una forma de agradar a Dios, pero ya no está oficializado, porque aquel sistema levítico finalizó oficialmente cuando Jesucristo murió y el velo del templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se partió en dos. Ahí terminó la ley levítica y se inicia la gracia. Ahora Israel está esperando ese momento cuando el Mesías venga, y por cierto va a venir a través del Hijo de Dios, y ellos recuperen, hermanos, recuperen la gloria que perdieron debido a su comportamiento. ¿Qué pues tiene más el judío? Mucho, hermanos, porque ellos ya recuperaron su tierra, ya recuperaron el que Dios no esté enojado con ellos. Es por eso que a partir del 48 Israel no ha perdido guerras, tampoco ha sido humillado por los gentiles,
porque todos los proyectos en contra de Israel fracasan uno tras uno, porque ahora ellos gozan de la gracia de Dios, del poder de Dios, del apoyo de Dios. Cuando Israel estaba atormentado, dice el versículo 25, y díjole a Abraham: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, cuando tuvieron la ley levítica, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí. ¿Qué hacemos en el Evangelio? ¿No es para recibir el consuelo de Dios? ¿Qué nos hace falta? Nada. ¿Qué deseamos en esta vida? Nada. Si lo que deseamos lo tenemos, el favor de Dios, la amistad de Dios, la promesa de Dios, la bienaventuranza del Todopoderoso. Si morimos así, en un estado de bienaventurados, simplemente la muerte va a ser un trámite, porque cuando despertemos lo vamos a hacer para ser transformados, hermanos. Por eso le dijo a Abraham de una manera simbólica en este diálogo a través de la parábola: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Pero ¿cuál es esa cima, hermanos? Esa cima sencillamente es esa división que existe entre Israel y quienes creemos el Evangelio, y esa cima es la incredulidad de ellos de no creer en el Hijo de Dios. Y entonces ellos jamás pueden pertenecer a la iglesia de Dios, como tampoco nosotros podemos pertenecer al pueblo judío, literalmente hablando, porque ellos quieren que sujetarse a la ley de la Torah, que ya no está vigente. Entonces no pueden ni pasarse uno para acá, ni este para acá, sino hasta que todos seamos uno en Cristo Jesús, pero cuando Él venga, hermanos. Es cierto, en la primera época de la iglesia hubo judíos y gentiles adorando juntos, pero cuando se completó el número 144,000, ellos rechazaron, se les puso el velo, y entonces fue cuando simbólicamente el rico murió y el mendigo fue llevado al seno de Abraham, conoció el Evangelio. Qué cosas, hermanos. Romanos capítulo 10. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. E Isaías determinadamente dice: fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Ah, hermanos, ellos éramos nosotros, pero buscamos a Dios a través del Hijo de Dios, y el Señor no nos rechazó. Dice Romanos capítulo 9 y versículo 25, como también en Oseas dice: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Nosotros que no éramos nada, ahora hemos sido incorporados. Vamos a leer en Efesios capítulo 3. Leamos el versículo 6. Efesios 3:6. Que los gentiles, dice Pablo, sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. ¿Qué significa la palabra incorporar? Es colocar una cosa para que pase a formar parte de otra, para que haya incorporado con otra cosa tenga los mismos atributos, las mismas características. ¿Y qué pasa cuando fuimos incorporados al Evangelio? Pues tuvimos los mismos derechos del pueblo judío en cuanto a las promesas.
en cuanto a las bienaventuranzas. Es semejante como cuando Pablo dice que hemos sido injertados en la buena oliva. En el momento en que nos injertaron en la buena oliva, entonces pasamos a formar parte de la buena oliva y nos sustenta la misma raíz, nos sustentan las mismas ramas, damos fruto, no somos una planta distinta porque ya fuimos incorporados a una planta en general que se llama buena oliva, que no es otra cosa que Israel. Que los hermanos no creen en Jesucristo, que nos hagan como anónimos a la iglesia, eso no importa. Lo importante es lo que el Señor incorpora, eso es lo legítimo, eso es lo que vale. Entonces, hermanos, ya resumiendo, quiere decir que cuando la parábola del rico y Lázaro nos menciona que el rico se vestía con lujo, ya lo vimos. Fue la época de gloria cuando guardaron la Torá. Que hacía banquete cada día, ya vimos que Israel hacía sacrificios todos los días. Pero que había un mendigo que apenas se conformaba con comer migajas y todo ya gozo. Bueno, el gentil tuvo su época. Todavía hay gentiles así. Cuando estuvimos en el mundo, estábamos llagados de pecado. No conocíamos la verdad de Dios. Estábamos alejados del pacto, de la promesa, de la lata, de la ley, de todo. Pero se invierten los papeles por voluntad de Dios y simbólicamente el rico muere, deja de creer en Cristo y ahora él es el atormentado. Pero ya explicamos que ese tormento ya ha finalizado porque ya se cumplieron los tiempos de los gentiles y ahora Israel es una nación rica, una nación que solo está esperando la venida del Hijo de Dios para poder otra vez incorporarnos todos en un solo cuerpo, el cuerpo del Señor. Hermanos, esperamos que con esto hayamos entendido lo que es la parábola del rico y Lázaro y que sepamos, ahora que estamos incorporados a Israel, saber aprovechar la palabra de Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento para andar en los caminos del Señor y seguir tras las huellas del Hijo de Dios. Voy a invitarles para que doblemos las rodillas y luego con toda reverencia vamos a escuchar la bendición de Dios. Hermanos, doblemos las rodillas, oremos. Padre misericordioso, te agradecemos por estos momentos que nos has concedido de meditar en tu palabra, por habernos también dado la oportunidad de solucionar el inconveniente técnico que teníamos y ahora nos has permitido gozarnos a través de la parábola del rico y Lázaro. Tú nos has dado la oportunidad a los gentiles, nos has incorporado a tu pueblo y solo esperamos no defraudarte para poder ser partícipes de aquel reino glorioso que tú nos has prometido. Y que si te hemos ofendido, nos perdones y que bendigas grandemente a tu iglesia y a todos aquellos que escuchan tu palabra para que un día que no sea muy lejano también puedan a formar parte, ingresen a tu pueblo. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, hermanos y amigos.